Sin el colegio, tal vez mi vida no hubiese ido en el rumbo que tomó. El servir con amor y con cariño, yo creo que eso es lo que nos diferencia. Yo cuando estoy ahogada, mi refugio siempre es ir a la iglesia. Desde que yo tengo 12 años, trabaja de noche, entonces yo a mi papá no lo veía. Quiero mucho el colegio, lo quiero mucho. Mi hija va a venir acá a este colegio el próximo año. Bienvenido a Vidas Extraordinarias, un podcast impulsado por la Fundación Nocedal. Hola, hoy nos acompaña Sara Gaete. Sara es exalumna del Colegio Almendral de la Fundación Nocedal. Tiene 32 años, es kinesióloga de la Universidad de los Andes, es casada y tiene 2 hijos. Y es nacida y criada aquí en La Pintana. Así que muy bienvenida hoy a Vidas Extraordinarias, Sara. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta. Cuéntanos algún dato personal, algo tuyo, algo que la gente pudiera conocer tuyo para que podamos entrar en confianza. Bueno, soy nacida y criada acá en La Pintana. Viví acá hasta los 27 años, 26 puede ser. Empecé acá en el colegio, apenas abrió el colegio. Entonces mi generación fue la primera que entró desde primero básico. Cuando yo entré era solo un bloque de salas. Llegaba hasta sexto básico y era un curso por año, por etapa, así. Era un solo curso, entonces éramos poquitos alumnos, yo creo que no más de 200, era muy chiquitito. El tamaño del colegio era grande, entonces teníamos unos patios tremendos, que no tenían juego, no tenían nada, pero lo pasábamos increíble en el colegio, increíble. Entonces ahí mi generación fue la primera que cumplió los 12 años de escolaridad completa, de primero a cuarto básico, hasta cuarto medio, perdón. ¿Y cómo llegaste al colegio? ¿Por qué tu familia pensó en los colegios de la Fundación Nocedal, en el Almendral particularmente? No lo tengo muy claro, pero cuando abrió el colegio yo estudié con varias primas mías, entonces estaban toda nuestra familia interesada en este nuevo colegio, porque nadie los conocía. Creo que el Nocedal se fundó antes que el Almendral, entonces tenía un primo que estudiaba en el Nocedal, entonces ya conocían un poco el sistema educativo. Y mi familia, yo entré con 4 primas a estudiar al mismo nivel mío, o sea, entramos 4, entonces entramos todas al mismo año, a primero básico. ¿Por qué? Porque teníamos la experiencia de este otro primo que estudiaba en el Nocedal. Entonces entramos todas juntas y todas se arriesgaron y era la mejor opción dentro del sector, una nueva oportunidad al colegio, no sé. Entonces nos postularon a todas y quedamos todas juntas. Empezamos todas a estudiar ahí. Y cuéntanos un poco a quienes nos escuchan, que quizás no conocen tanto La Pintana. ¿Cómo es La Pintana o cómo era La Pintana también cuando tú partiste estudiando hace 20 años? ¿No? Sí, no ha cambiado mucho. O sea, ha crecido mucho. Pero sigue siendo igual de vulnerable. Yo estoy inmensamente agradecida del colegio que eligieron mis papás. De verdad, yo siempre lo digo, siempre se los cuento a mis pacientes, nunca he ocultado mis raíces, nunca. Lo primero que yo digo, yo estudié en un colegio de la Fundación y les explico qué es la Fundación y todo, porque yo trabajo con pacientes de Vitacura, Lo Barnechea, entonces igual ahí estoy metiendo la información para que ellos conozcan la fundación también y puedan aportar si es que pueden. ¿Por qué siempre cuentas? ¿Por qué te sientes...? Porque me siento demasiado agradecida de la fundación, del colegio. Sin el colegio tal vez mi vida no hubiese ido en el rumbo que tomó, porque nos formó en todo. Nos formó para la vida, nos dio formación espiritual, nos dio formación para poder vivir en la casa, nos dio formación para poder trabajar, nos dio la oportunidad de seguir estudiando, pensar en grande, en la universidad, por ejemplo. Entonces yo decía, si yo hubiese estudiado en otro colegio, yo soy la menor de 3 hermanos. Mis hermanos no estudiaron en la universidad, terminaron el colegio y se fueron a trabajar. Entonces, pero porque ellos nunca tuvieron la visión de la universidad, como no se les dio la opción, no sé. En cambio acá yo siempre supe que yo iba a salir del colegio y iba a ir a la Universidad de los Andes. Entonces, por eso yo estoy tan agradecida al colegio.
tal vez mi vida hubiese cogido otro rumbo si yo hubiese estudiado en otro lado. Entonces, siempre que puedo hablo de la fundación, voy a las sanguchadas, participo. Siempre espero que me inviten, y que alguna vez me han invitado, entonces trato de participar igual. Participar en las cosas de exalumnas, me han invitado en alguna ocasión también, para poder hablarle a las niñas, porque de repente eso falta, como la experiencia de otra que sí lo logró. En mi generación hay muchas profesiones, muchas, y de distintas áreas, no solo del área de la salud. Tenemos en mi generación odontólogas, una ingeniera en electricidad, nada que ver, pero se les dio la opción de entrar a la universidad y lo hicieron. Así Sí, que por eso. es muy bonito eso. Y cuéntanos un poco más de eso, de cómo les volaron los techos, de cierta forma. Como que tú decías, quizás en mi ambiente no estaba tan instalado esto de poder seguir estudiando, y ustedes, para ti, se te hacía súper natural. ¿Cómo lo fueron inculcando eso en el colegio para que soñaran Sí. grande? Desde siempre, bueno, no sé si era yo que me lo tomé siempre muy a pecho el estudio. O sea, yo todos los años me llevaba todos los diplomas, humildemente. Aquí nos premiaban mucho el esfuerzo. El que te den un reconocimiento de un diploma te quiere decir que eres capaz de ser muy buena en algo. Entonces, siempre yo traté de ser la mejor. Salí la mejor de mi generación, el mejor promedio, por ejemplo. Entonces, nosotros sabíamos, en mi caso, que el colegio tenía un nexo como con la universidad. Entonces, si nosotros teníamos buenas notas, podíamos optar como más fácil entrar a la universidad, sin tanto PSU, sin tanto... Era un nexo Una admisión con especial. una admisión especial, con una beca que si yo me esforzaba podía entrar fácil a la universidad. Entonces ahí uno pensando, mis papás nos tienen tantas lucas para que yo pueda estudiar, que si yo tengo que hacerlo de otra forma. Entonces ahí el colegio nos daban charla y todo, entonces ahí fuimos, al menos yo fui como generando esta ambición de querer entrar sí o sí a la universidad. ¿Y qué especialidad seguiste? En esa época, entiendo, solo había una, ¿o no? Solo había, sí, Ya. solo había enfermería, Ya. pero feliz. Las profesoras que teníamos, creo que hay varias todavía, eran estupendas. O sea, de la Universidad de Chile, de la Católica y de los Andes. No podían haber profesoras más estrictas que las que teníamos, pero son excelentes también. El estudio es muy difícil, porque el colegio tiene una jornada completa que es súper dura, que no todos la aguantan y no todos mantienen la misma calidad de estudio, me refiero. Entonces, a mí me sirvió. Yo soy como bien cuadrada para mis cosas, porque igual el colegio nos guía así, como bien encarrilado en las cosas que uno tiene que hacer, en actuar bien, en servir a los demás. Entonces a mí me sirvió tanto, te juro, me sirvió tanto todo. De que las profesoras fueran estrictas hasta el horario y cumplir y todo. Entonces seguí técnico en enfermería, hicimos nuestras prácticas en el Padre Hurtado, después mi práctica profesional la hice en pediatría, entonces ahí me enamoré un poco de los niños y me gustó. Seguí trabajando después de terminar la práctica, me quedé al tiro trabajando en el hospital. Y ahí estuve un rato hasta que entré a la universidad. Y como decías antes, muchas de tus compañeras siguieron estudiando en la universidad, pero algunas otras también empezaron a ejercer de técnico y siguen trabajando, entiendo. Como que te daba las herramientas necesarias también como para insertarte incluso en el mundo laboral si así lo quisiera, o poder optar a la educación superior, ¿o no? Por supuesto. El técnico en enfermería es una carta que yo siempre tengo bajo la manga, siempre, porque mi gran miedo de estudiar en la universidad fue, estudiar kine, era no voy a tener pega. Ese era mi miedo, siempre fue mi gran miedo. No voy a encontrar pega, qué sé yo. Entonces siempre me tranquilizaba a mí misma, tengo el técnico en enfermería. Si no encuentro pega, me voy a cualquier lugar con mi cartón del colegio, porque es un título, un valor que le entregan tan importante a la fundación o al colegio, que nuestra formación no es como un técnico a nivel medio de cualquier colegio.
Es más valorado, dices es tú. más valorado. Entonces, por ejemplo, en los hospitales que yo trabajé en el Sótero y en el Padre Hurtado, no me exigían un título superior. Bastaba con el título medio y me abrían las puertas, pero Porque era de la Fundación Nocedal. porque era del Colegio Almendral. Sí. Ya. O sea, Entonces, estaba bien reconocido. está muy bien reconocido. Además que como hacemos las prácticas, ya conocen el trabajo, conocen la formación, se conoce como el camino que nos van enseñando. Y entiendo que eso te sirvió incluso después cuando estabas en la universidad, de repente en el verano o para trabajar. Sí. Cuéntanos un poco ahí. Sí. Yo siempre nunca dejé el técnico. Ya. Lo llevaba en mi corazón. Porque el técnico me sirvió siempre. En los veranos aprovechaba de trabajar, juntar un poco de lucas, qué sé yo, trabajaba por amor al arte de repente porque quería trabajar. Hay veces que no necesitaba la plata porque mi papá me invitaba a vacacionar, qué sé yo, pero quería hacerlo. Y eso me sirvió demasiado en la universidad porque adquirí mucha experiencia clínica. Entonces, cuando mis compañeros y yo salimos a prácticas profesionales en cuarto de universidad, yo ya tenía toda la experiencia clínica. Yo sabía conectar, desconectar vías, sabía el funcionamiento de las bombas de los hospitales, sabía cómo levantar a los pacientes, sabía cómo moverlos, tenía mucho más recorrido que ellos, entonces me fue muy bien. Me fue muy bien en las prácticas clínicas. Así que eso... ¿Y cuál crees que es un poco el sello? Lo mencionaba un poco, pero ¿cuál crees que es un poco los factores un poco diferenciadores, esos sellos de la Fundación Nocedal y cómo se viven hasta el día de hoy? Mira, el servir con amor y con cariño, yo creo que eso es lo que nos diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros servimos a los demás, eso es lo que nos entrega la Fundación, como servir bien a los demás. Yo nunca hice mi trabajo obligada, siempre lo hice con mucho cariño, el trabajo de técnico en enfermería. Nunca minimicé, después siendo kine, nunca minimicé el trabajo de un técnico porque, muy importante, yo de kine terminaba bañando a los pacientes, o sea, nunca lo tengo aquí, o sea, es el sello que me dejó el Colegio Almendral y haber estudiado técnico en enfermería en el Colegio Almendral. Si tengo que mudar a un paciente, lo voy a hacer. Si tengo que bañarlo, lo voy a hacer. Si tengo que limpiarlo, lo voy a hacer, o sea, y sin asco, sin pena, lo voy a hacer con cariño, lo voy a hacer con amor, lo voy a tratar bien, y uno hace unos lazos con los pacientes que yo creo que difícilmente se enseñen en otro lado, porque esto lo traemos desde siempre en el colegio. Desde siempre te inculcan esto, las virtudes, la responsabilidad, el orden. Entonces uno destaca dentro del grupo. Destaca. A mí en la universidad me miraban porque iba con un moño, peinada, no se me veía ni un pelo. ¿Y eso por qué? Porque yo lo traía del colegio. Entonces las prácticas clínicas me quedaban mirando y yo impecable con el pelo, casi con una cinta, porque aquí nos exigían una cinta, y iba impecable. Y eso destaca. De hecho, todos mis trabajos, después que salí de la universidad, fueron de mis prácticas clínicas. Entonces me llamaron a mí, no llamaron a otro, porque algo había. El sello que yo traía desde siempre. Y corrígeme si me equivoco, pero siento que también hay un sello también con la parte espiritual. Dio fe del trabajo bien hecho y del amor, en el fondo, que se pone en en el trabajo y que particularmente creo que se manifiesta muy concreto en carreras de la salud, en carreras de la educación probablemente, pero particularmente en la salud, esa comillas misericordia ahí de atender bien al que sufre. Cuéntanos un poco de eso, si hay algo de eso o es una interpretación mía solamente. No, es real acá. En el colegio tenemos mucha formación espiritual y no sé si ahora sigue siendo obligación o no, pero uno agradece harto eso, agradece la formación espiritual. Yo cuando estoy ahogada, mi refugio siempre es ir a la iglesia, pedir. San José María ha sido, de verdad, no es porque sea la fundación, siempre le pido a él porque es el santo que he estado más cerca mío. Es el que más conozco, participaba en los concursos del colegio cuando era la fecha importante de su vida, muerte y todo.
participaba en los concursos, conocía su vida, entonces eso te va dejando también algo ahí en el espíritu, te va dejando algo de servir bien, servir con amor, servir con cariño, ponerte en el lugar de otro. Cuando nosotros atendemos, estoy hablando en el ámbito más clínico de técnico. De repente cuando uno lleva mucho tiempo atendiendo, pierde un poquito la humanidad, pierde el cariño por lo que uno hace. Entonces, siempre que yo entraba al trabajo, como lo hacía por periodos cortos, contagiaba un poquito a mis compañeras, que ya llevaban años trabajando en lo mismo, entonces uno llega con otra vibra, con otra disposición y la gente se contagia de eso. Cuando yo me iba, siempre trabajé con una compañera mía que también estudió en el Almendral y nos íbamos juntas a trabajar a los hospitales. Entonces, cuando nosotros nos íbamos de los trabajos, las enfermeras, los mismos compañeros, sentían la pérdida. Y eso que estábamos 2 meses, enero, febrero, o 1 mes o 3 semanas, se sentía la pérdida. Las enfermeras nos decían, van a hacer falta, los pacientes los van a echar de menos. Entonces, creo que se siente esto que uno le entrega a los pacientes, en todo ámbito, de kine, de técnico, de lo que sea. Qué bonito cómo se juntan las dos cosas, porque claramente la parte técnica, profesional, me refiero a lo académico, digamos, en este caso conocimiento, experiencia, en fin, que haya de la salud, en este caso, parte de enfermería, kinesiología, en fin, todos los conocimientos técnicos son muy importantes, pero tan importante como eso, o y más quizás, en mi opinión, es toda la parte humana de ponerse en el lugar del paciente, la empatía, el cuidado, el servir, el hacerlos con amor. Entonces, que se mezclen las dos cosas y que se inculque en los colegios de esa forma, creo que hace una diferencia notable, obviamente para los profesionales que, como tú, que trabajan en eso y que destacan, pero también de cara a quienes se benefician de ese servicio bien dado. Entonces, es muy bonito. Hoy estamos con Sara Gaete, que es nuestra exalumna del Colegio Almendral, de la Fundación Nocedal. Cuéntanos un poco a qué estás dedicada ahora. ¿Cómo ha sido tu trayectoria después de kinesióloga? ¿Terminaste la universidad? ¿Qué hiciste? ¿Dónde trabajaste? Sí, como les contaba, terminé la universidad el año 2017. Terminé la universidad y, como les dije, no voy a encontrar nunca pega, porque está saturada el área. En toda la área está saturado, pero kine, además que yo fui muy arriesgada, soy la primera profesional de mi familia. Nadie nunca había ido a la universidad, nunca supe postular a la universidad. Entonces, cuando yo postulé a la universidad, había que postular a varias, en distintas universidades, distintas carreras, qué sé yo. Yo no tenía idea. Lo único que hice fue postular a kine en la Universidad de los Andes. No postulé a ninguna otra. Siempre fui como, quiero entrar acá y me voy a arriesgar. No sabía que tenía otras opciones, no sabía. Entonces, salí del colegio con excelencia académica. Entonces había muchas universidades que a mí me llamaban y yo no tenía idea por qué, si yo no había postulado. Entonces, entré a kine de la Universidad de los Andes, entré con esta excelencia académica, entré con becas, salí de la universidad y seguía con el mismo miedo. No voy a encontrar pega, qué sé yo. Pero como les contaba, en mis prácticas clínicas yo me di a conocer. O sea, mostré todo lo que yo podía hacer. Tal vez técnicamente en la universidad me fue muy bien, pero a muchos nos va bien en la universidad. Tal vez dejé otra marca ahí y me llamaron de todos los centros clínicos donde yo estuve, me llamaron para trabajar. Empecé haciendo reemplazos, primero en el Hospital Luis Tirné y después me llamaron al tiro de la Clínica Las Condes. Ahí pasé 2 temporadas de prácticas clínicas en neuro y ahí llegué. Llegué a trabajar a la clínica en el área de neurorehabilitación y me quedé 5 o 6 años aprox.
Ahí me especialicé en neurorehabilitación, en atención del adulto mayor. Estuve a cargo del programa de adulto mayor de la Clínica Las Condes, el primer programa que se hizo. Estuve a cargo. Después de eso, salí de la Clínica Las Condes. Ahí hacía paralelamente domicilio. Como la pega de kine te da para trabajar en casa, mis mismos pacientes de la clínica me pedían que los fuera a ver a la casa. Entonces trabajé mucho. Ahí era soltera todavía, no tenía hijos. Y mi vida era trabajar. Y me encantaba hacerlo. Trabajé en el área hospitalaria, en kine. Trabajé como en la UCI Neuro. Y después me fui al área ambulatoria en tratamiento de rehabilitación, de neurorehabilitación. Y ahí me quedé. Me quedé 6 años. Después me salí de la Clínica Las Condes cuando mi hija tenía 1 año. Y me fui con un amigo a hacer un emprendimiento al lado de la Clínica Las Condes de rehabilitación dermatofuncional. Nada que ver a lo que hacía antes, pero me formé también en el área y trabajé allá un año aprox, y estuvo bien entretenido. Ahí aprendí harto de otra área que no tenía idea. Y entiendo que siguen ligadas a ese mismo rubro, ahora acá haciendo el emprendimiento en La Pintana. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, entonces ahí me quedó el bichito de hacerlo acá, en La Pintana. Aquí en La Pintana no hay servicios profesionales, o tal vez hay, pero muy poco, de rehabilitación dermatofuncional. La rehabilitación dermatofuncional es la kinestética. Es más conocida como kinestética. Aquí no hay nada. Si yo quiero acceder, yo me he hecho hartas cosas así como estéticas. Tengo que ir a Providencia, tengo que ir a Las Condes, tengo que ir a otro lado, que me queda muy lejos, qué sé yo, no tienen horas, están llenos. Entonces dije, ¿por qué no hacerlo acá? Si acá hay mucha gente como yo que quiere optar a estos tratamientos. Entonces me compré una máquina, me costó mucho, y recién este año me compré una máquina que yo quería, que sé que funciona, y dije, la voy a poner a funcionar en La Pintana. ¿Por qué? Para darle la opción a la gente de acá que pueda acceder a un tratamiento que yo misma realizaba en Estoril, cobrando el triple. Lo puedo hacer acá a un precio más económico y darle la oportunidad a la gente que se atienda acá. ¿Y cómo te ha ido? ¿Cuál ha sido la recepción? Me ha ido súper bien. Yo estoy súper contenta porque es muy distinta el área. Sigo en neuro, sigo en la rehabilitación de adulto mayor, sigo en neuro. Eso en las mañanas. Y en las tardes me voy al centro chiquitito que tenemos a hacer lo otro. Y me ha ido súper bien. Y la gente súper interesada porque como el pin que yo pongo en las publicaciones es La Pintana, Puente Alto, San Bernardo y La Florida. Entonces, toda la gente del área sur-oriente que no tenía nada, ahora tiene un lugar donde puede ir. Hay un caso, alguna vez conversando con la alcaldesa de La Pintana, me comentaba que, da lo mismo, no vamos a dar el nombre de la compañía, pero se instaló una pizzería y es la pizzería que más vende en todo Chile. Y está acá en La Pintana, y así con otros supermercados, en fin, porque hay poco servicio en La Pintana y la verdad que del rubro que sea, cosas como las que estás haciendo tú con tu emprendimiento, también obviamente van a tener siempre mucha demanda. Y está muy estigmatizado La Pintana. Tiene, por supuesto que sabemos que son comunas complicadas, lo mismo donde está, nosotros, como bien saben, tenemos 4 colegios, 2 en la población del Castillo en La Pintana, 2 en Bajos de Mena, en Puente Alto, y fue una decisión hacerlo así, porque en el fondo queríamos impactar, queríamos como fundación lograr el mayor impacto posible para que historias como la tuya fueran posibles, y esos talentos no se perdieran, y encontraran las oportunidades de desarrollarse. Entonces, y qué bonito además que además tú ya incluso lo complementas con emprendimiento, con saliendo adelante de muchas formas. Así que, ¿qué te pasa también? Quiero volver a lo de ser la primera profesional. ¿Qué sientes tú de ser la primera profesional de tu familia? ¿Qué siente tu familia de que tú seas la primera profesional? Estaban felices. Me costó, yo fui bien esforzada. Nosotros en el colegio, como les comentaba, teníamos jornada completa.
habían días que yo salía a las 6:30 de acá. O sea, estudiábamos hasta las 2:30, técnico en enfermería. De las 2:30 a las 5:30, 6:30, las clases normales. Entonces yo decía, ¿en qué momento me voy a preparar para la PSU? Y me metí a un preuniversitario. Entonces yo salía a las 6:30 del colegio, me iba al preuniversitario sin pasar a mi casa hasta las 9 de la noche, 9:30. Entonces llegaba a mi casa a las 10. Todo el día afuera, todo el día afuera. Obviamente que no pude seguir ese ritmo todo el año y me retiré, estuve como 4 meses y me retiré. Y yo dije, estoy segura que con lo que me dio el colegio me va a ir bien en la PSU. Fui a la PSU sin haber estudiado nada, no me preparé en nada y me fue bien, me fue súper bien. Y además con la excelencia académica fue como más fácil, vaya a la universidad. Como les decía, no sabía postular, no sabía nada, postulé, quedé. ¿Y ahora cómo lo pago? Entonces, becas, mis becas por la excelencia académica, postulé a becas en la universidad, que eso es... La Universidad de los Andes no tiene gratuidad, además. No tiene gratuidad. Es una universidad que me quedaba a 3 horas. ¿Cómo lo Casi. hacía? ¿Y a qué hora te despertabas? Me despertaba como a las 5 de la mañana. Me despertaba a las 5 de la mañana, entre que me alistaba, qué sé yo, 5:45 y a las 6 ya yo tenía que estar en la micro. En ese tiempo, cuando yo empecé la universidad, no había otra locomoción que no fuera la micro hacia el metro. Ahora hay colectivos y toda la cosa. Entonces, a las 5:45 yo ya estaba esperando la micro, a las 6 estaba en la micro hacia la universidad. Llegaba a la universidad aprox a las 8, me demoraba como 2 horas, y a las 8:30 empezaban las clases. Entonces, fue súper duro, pero... ¿Cómo ves Pero ese no me periodo? quejo. ¿Cómo lo ves ahora eso? ¿Cómo lo ves No. ahora después de todo ese esfuerzo? ¿Valió la pena? Valió totalmente la pena, no me quejo de nada. En la universidad conocí gente que me ayudó mucho. La gente del Opus me acogieron. Yo no entré por beca del colegio a la universidad, entré por méritos propios, pero siempre me reconocieron por ser del Almendral. Entonces me acogieron, me ayudaron. Ahí mismo yo postulé a becas porque yo no había postulado a nada. Me dijeron, ¿con qué vienes? Con nada, si yo no tenía idea. Había averiguado, no tenía idea que por ser de un colegio subvencionado y tener buen promedio podía optar una beca en la universidad. No tenía idea. Postulé a beca socioeconómica, postulé a todas las becas que pude. Hasta me dieron beca de alimentación, de transporte, de todo. Entonces... gracias a Dios lo que teníamos que pagar era muy poco. Yo no estoy endeudada en estudio, nunca pedí el CAE, nunca podí, nada. No tenía idea cómo postular al CAE, o sea, si lo hubiese tenido que hacer, no tenía idea cómo hacerlo. Entonces mis papás estaban felices, ellos tenían menos idea que yo, así que estaban felices. Nunca fueron a la universidad hasta que yo me titulé. Entonces, ¿qué sintieron tus papás cuando te dieron así pasar adelante, llaman a Sara Gaete, le entregan su... sí. ¿Qué sentías tú? ¿Qué sentían tus papás? Que se miraban ahí. No, estaban felices. Mi papá trabaja en Lo Valledor. Desde que yo tengo 12 años, trabaja de noche. Entonces, yo a mi papá no lo veía. Porque yo llegaba y él ya no estaba. Se iba a las 6 de la tarde y yo llegaba a las 9 de la noche. Cuando yo estudiaba en la universidad, peor, porque me quedaba tan lejos que llegaba súper tarde, mi papá ya se había ido. Cuando yo me iba, mi papá no estaba todavía. Y así. Entonces fueron como un periodo que yo no lo veía. Pero sabía que todo esto era gracias a su esfuerzo, que me podía seguir pagando la universidad y todo. Entonces, siempre que pude mostrar la realidad nuestra, lo hice. Teníamos ramos que evaluaban, no sé, por los puestos de trabajo. Entonces yo iba y grababa a mi papá trabajando y lo mostraba en la universidad. Entonces era una forma de mostrar su esfuerzo y retribuirle un poco lo que él estaba haciendo por mí. Entonces salí de la universidad, ese día mi papá y mi mamá fueron felices a mi titulación, qué sé yo. Y ellos salieron
Y yo los encuentro hablando con la directora de la carrera. Entonces, la Viviana Opaso se llama, feliz, me amaba. Y mis papás estaban felices, o sea, ya no les caía más felicidad en el cuerpo. Todos los profesores se acercaron, todos los profesores me conocían, todos me reconocían por lo buena alumna, qué sé yo, por lo que causaba. Y ellos felices. ¿Qué le dirías tú, porque es un bonito testimonio también, como decías tú, de volver ¿qué le dirías a las niñas que están hoy día en los colegios de la Fundación en general? Pero, o sea, bueno, y también a todas las niñas o niños de sectores que pueden ser más vulnerables, pero particularmente, ¿qué les diría a ellos, a nuestros alumnos, nuestros pequeños gigantes en potencia? Sí, que se puede. El colegio nos da una tremenda oportunidad, tremenda. O sea, siempre lo digo, estoy muy agradecida del colegio y hay que aprovecharlo. El colegio nos da oportunidades tanto para desarrollarnos como técnico, qué sé yo, en la vida diaria. Si no quiero seguir estudiando, puedo seguir siendo técnico en enfermería y hacerlo bien y tener mi lugar, como tengo compañeras que así lo hicieron. Y que se puede salir de acá, se puede salir de la comuna. Yo, a pesar de que salí, ya no vivo acá, vivo en la Florida, pero vuelvo acá, estas son mis raíces. Quiero mucho el colegio, lo quiero mucho. Mi hija va a venir acá a este colegio el próximo año, porque como estoy trabajando acá y mi mamá vive acá, que ella es su principal cuidadora, nos queda a la mano. Yo estoy segura que acá le van a dar una educación de calidad. No tengo nada que envidiarle a otro colegio que sea pagado. Eso es lo que yo siempre digo. Y bueno, convencí a mi esposo de que esta era la mejor opción. De verdad, la mejor opción. Nunca pensé en otro colegio. O sea, yo le decía, vivimos a 20 minutos en la Florida, vivimos cerquita. Sí. Pero nunca pensé en un colegio de la Florida. Siempre pensé en pensando en mi propia historia, en lo que a mí me entregó el colegio y hasta dónde me llevó. Entonces, quiero darle a mi hija la misma oportunidad y gratis. O sea, eso no te lo da cualquiera. Este colegio no tiene nada que envidiarle a un colegio pagado. De verdad, no tiene nada que envidiarle. Nos da herramientas, nos da conocimiento y nos lanza a la vida muy preparadas. Muy preparadas. A mí en el colegio me enseñaron a coser, a cocinar, que hasta el día de hoy lo hago. Puede ser en un taller, en qué sé yo, pero lo hago y me sirvió y lo guardo adentro. Y tú incluso me contabas, cuéntale a los demás, tuviste la oportunidad incluso de conocer el Jardín San Rafael. El Jardín San Rafael, para quienes nos escuchan, es un jardín que acaba de inaugurar la Fundación Nocedal hace muy poquito, en conjunto con la Fundación Choshuenco, a un costado del Colegio Almendral, en la población del Castillo, en La Pintana, y entonces ampliando un poco nuestra oferta educativa, porque nos damos cuenta de que la educación inicial es tanto o más importante que incluso la educación escolar. Entonces se marcan muchas diferencias incluso desde la educación de sala cuna y jardines infantiles, así que ahora estamos recibiendo desde los 3 meses hasta los 4 años, para justamente tratar de llegar a más familias y que eso irradie y que sea un poco más pareja la cancha todavía. Sí, yo estaba muy feliz porque mi hija tiene 4 años. Nunca convencí a mi esposo de ponerla en ningún jardín. Mi mamá la cuidaba aquí en su casa. Nunca lo convencí de ponerlo en un jardín de aquí del sector, porque él vivió aquí. Nos reencontramos años después en la clínica, pero él se había ido hace mucho tiempo. También era de acá, entonces también conoce la realidad de aquí de La Pintana. Entonces él es muy temeroso de lo que pasa acá. Entonces nunca lo convencí de dejarla en un jardín. Nunca. Hasta que abrió el Jardín San Rafael. Entonces yo fui, le mostré cómo iba a ser el jardín, le mostré el plan, fuimos a todas las reuniones, lo fui convenciendo y pudimos ingresar al jardín. Nos costó un poco, pero estábamos muy contentos. Mi hija lamentablemente no pudo seguir por un tema de salud, pero siempre lo consideré la mejor opción. O sea, cuando me dijeron, va a abrir un jardín al lado del Almendral, y yo dije, ya, va al jardín. La mía el otro año va al jardín.
Y así fue, lo logramos. Y lo bueno es que me gustaba que era de la misma línea. Y eso es lo que yo siempre le recalcaba a mi esposo. Trabajan en torno a las virtudes, tienen harto tema espiritual, son igual de estrictos que en el otro colegio, qué sé yo. Y ahí se convenció y postulamos y quedamos y todo. Es muy impresionante la infraestructura del jardín, bueno, de todos los colegios, pero como dices tú, no tiene nada que envidiarle al mejor jardín de la zona oriente. Sí, nada. Pagado. Y el colegio tampoco. O sea, yo cuando entré a la universidad y dije, estoy en casa. Te juro, estoy en casa. Allá en la Universidad de los Andes, de las universidades más caras de Chile, era estar en el Colegio Almendral. O sea, en cuanto a limpieza, orden, estructura, decoración, espiritualidad, todo, era lo mismo. Entonces yo decía, estoy acá, en Las Condes, y estoy en La Pintana, y me siento en ambos lados en casa. Me entregan lo mismo. Entonces, es una ventanita que salva a mucha gente. O sea, siempre que me preguntan qué colegio, qué sé yo, al Almendral. Al Almendral, volvería 1000 veces. Si volviera a ir al colegio, volvería a ir al Almendral, a pesar de que era estricto, a pesar de que los horarios eran extensos, a pesar de todo, volvería al Almendral. Creo que ningún otro colegio me podría haber brindado lo que yo necesitaba. ¿Y qué le dirías para ir cerrando a quienes nos ayudan a hacer lo posible, que muchos de ellos nos escuchan o se interesan en función de tu historia también, de decir, chuta, qué importante es la educación de calidad, que haya educación de real calidad en zonas vulnerables que cambien vidas, que transformen vidas? Nosotros básicamente, el objetivo en la Fundación Nocedal es transformar vidas, es tomar una vida que sea extraordinaria, un poco de ahí el nombre del podcast, porque estamos en esto de transformar vidas, de que creemos firmemente de que los talentos están en todas partes y que las oportunidades a veces no, y nos dedicamos a emparejar la cancha. ¿Qué le diría a esas personas que ayudan a emparejar esa cancha? Que ponen algo, lo que sea, lo que puedan, y que a través de una masa de gente que ayuda a esto, se hace posible y que logra vidas extraordinarias como la tuya. Bueno, primero que muchas gracias. Y que realmente causa un efecto el aporte que ustedes dan. O sea, yo pude haber sido nadie, pero sin dar nombre, he atendido a ministros, he atendido a gente muy importante, a dueños de empresas importantísimas en Chile, y yo de La Pintana salí de acá y tuve la oportunidad de hacerlo gracias al colegio, gracias a la fundación. Si yo pudiera conocer, no sé si alguien, siempre nos hablaron de los padrinos del colegio, nosotros le hacíamos cartas para Navidad, hacíamos una forma de agradecimiento. No sé si ellos toman un alumno y lo siguen durante su escolaridad o si los fondos se van a todos. Si es así, una persona, me encantaría conocer a la persona que financió toda mi educación, porque te juro que este colegio vale mucha plata la educación que nos entregan. Entonces, si ellos lo están haciendo, este aporte no va en vano. En mi caso, y en el caso de muchas de mis compañeras, de mis colegas, porque tengo colegas, 2 de mis compañeras estudiaron conmigo en la Universidad de los Andes kinesiología, entonces vengo desde primero básico hasta la universidad con 2 colegas. Las 3 somos kinesiólogas en distintas áreas, pero las 3 salimos de acá. Tengo compañeras enfermeras que salieron de acá, odontólogas, entonces no es en vano. Y que muchas gracias, sigan aportando, porque hay muchos niños que necesitan. De repente uno lo ve muy lejano la opción de ser más, pero acá nos hacen ver que es fácil, que se puede y que se puede lograr todo lo que uno quiera. Yo estoy inmensamente agradecida de la fundación y siempre he querido dar el testimonio. Entonces cuando me ofrecieron, yo dije sí, lo voy a hacer, porque se necesita saber. De repente la gente dice, ¿para dónde va la plata? ¿Qué sé yo? Bueno, los colegios en infraestructura no tienen por dónde, pero el testimonio creo que es más valioso. El mostrar que yo pude,
trabajé en la mejor clínica de Santiago, sigo trabajando con gente muy importante y estoy siendo más. Y estoy siendo más para mi comuna, trayendo otras cosas, otras oportunidades. Por sus frutos los conoceréis, dice el Evangelio. Bueno, queremos agradecerle a Sara por habernos acompañado hoy. Muchas gracias por tu testimonio, un testimonio que ilumina, que es más y que es una prueba palpable en el fondo de cómo, como dices tú, todos los recursos en que se usan y la importancia de la educación. Así que muchísimas gracias por... Muchas gracias por invitarme y que nos siga yendo bien en la fundación. Si quieres conocer más de estas historias y cambiar la vida de niños que lo necesitan, ingresa a nocedal.cl o síguenos en nuestras redes sociales.